Estamos ya en el domingo 31 del tiempo ordinario del ciclo B de Marcos. Ya nos estamos aproximando al final del año litúrgico. Tomado del sentido fundamental de las lecturas de este domingo, la expresión que les pongo aquí, hay un solo amor, un solo mandamiento, que es amar a Dios, amar al prójimo, amarnos a nosotras, a nosotros mismos. Para que profundicemos en lo que esto significa, la primera lectura que nos ofrece la liturgia este domingo está tomada del libro del Deuteronomio, uno de los 5 libros que integran la Torá, la ley. El texto que vamos a escuchar es bastante conocido porque además, como veremos, forma parte del Evangelio, prácticamente de todos los sinópticos, en un intercambio de Jesús con algunas autoridades de su entorno, que se preguntaban y le preguntaban cuál sería el mandamiento más importante. Esta lectura se conoce, la fórmula que nos presenta se conoce como el Shema o la Shema, eh, que literalmente significa escuchar, pero dicho en imperativo singular, ¿no? Escucha, Israel. Podemos decir que es la confesión de fe central del judaísmo. Sería el equivalente a nuestro Padre Nuestro. Creer que el Señor nuestro Dios es el único Señor. Invita a amarlo con todo el corazón, a amarlo con toda el alma, a amarlo con todas nuestras fuerzas. Es decir, con la totalidad de nuestro ser, descrita según la antropología hebrea, de alguna manera equivalente a la griega, que nos es más cercana, de espíritu, mente y cuerpo. La manera concreta de amar a Dios es conocer y seguir sus mandamientos, es decir, atender qué es lo que nos confía. Recordemos que mandar es poner en las manos de alguien. En el texto que escucharemos, Moisés exhorta a su pueblo a guardar los preceptos que Dios les ha transmitido a través del propio Moisés. Una ley, es decir, un estilo, una sensibilidad, una práctica cotidiana que asegura su vida. Quien pone a Dios y su ley en el centro de su vida, nos dice el Deuteronomio, vivirá muchos años, será feliz y verá su descendencia en la tierra prometida que emana leche y miel. Nos quedamos con esta invitación que Dios nos hace a través de Moisés. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. En consonancia con la primera lectura escucharemos, meditaremos el Salmo 17, que es un himno de amor al Dios que nos salva. El salmista inicia declarando su amor a Dios, que es su fortaleza. Dios manifiesta su amor creando, salvando, liberando, protegiendo. Por eso lo describe con términos simbólicos. Dios es mi roca, Dios es mi defensa, mi libertador, mi escudo, mi baluarte. Basta invocarlo para que Dios acuda en nuestro auxilio. Tomado del Salmo, yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. En la segunda lectura, continuamos nuestro recorrido por la carta a los Hebreos, que en el capítulo 7 nos presenta el sacerdocio de Cristo desde una figura misteriosa del Antiguo Testamento, pero querida por el pueblo de Israel, Melquisedec. El nombre viene del hebreo Malquisedec, que significa mi rey es justicia. Este personaje bendice a Abraham en el capítulo 14 del Génesis en su lucha contra los 4 reyes que se oponen a él. Lo bendice regalándole pan y vino. Desde luego que todas estas resonancias para nuestra tradición cristiana tienen este significado importante. El nombre aparece de nuevo en el Salmo 110, donde se le dice al rey, del que está hablando el salmista, será sacerdote por siempre a la manera de Melquisedec. La tradición era que este sacerdote nunca había muerto, que Dios le había regalado el que viviera permanentemente.
La Iglesia ha visto en estos pasajes textos proféticos del sacerdocio permanente, eterno del Señor Jesús. Siguiendo el tema central de su carta, el autor destaca la superioridad absoluta, la unicidad, tendríamos que decir, del sacerdocio de Jesús. El Señor es el único que es capaz de ofrendar al Padre para que las cosas se hagan santas, para que lleguemos a ser santos, ¿no? Para que lleguemos a ser lo que estamos llamados a ser. A diferencia de los sacerdotes del templo, nos dice la carta a los hebreos, que son humanos y frágiles y que tenían que expiar primero sus pecados para después buscar la expiación del pueblo, el Señor es santo, inocente, ajeno al pecado. Tomado y repitiendo nuevamente este tema, Jesús tiene un sacerdocio eterno para siempre. Así llegamos al Evangelio del día de hoy con esta pregunta, este intercambio del Señor Jesús alrededor de cuál es el mandamiento más grande. Recordemos que estamos en escenas que describen momentos de la vida del Señor durante su estancia en Jerusalén, en los días previos a su pasión. Nos lo presentan proclamando la buena noticia, es decir, que Dios es un Padre amoroso que acoge a sus hijas e hijos con una misericordia infinita e incondicional. La perfección de Dios no está centrada en un tipo de pureza, sino en su amor misericordioso. El texto de hoy nos presenta a un escriba, es decir, un lector, intérprete de la ley, que al ver lo acertado de las respuestas de Jesús, le pregunta cuál cree que sea el mandamiento primero, es decir, el más importante. El Señor le responde lo que todo judío habría afirmado, este Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ya veremos y platicaremos en la homilía que este con toda tu mente es un agregado en boca del Señor por parte del Evangelio de Marcos. Después cita un segundo mandamiento, ya no tomado como el primero de Deuteronomio, sino de Levítico, que es la invitación a amar al prójimo como a sí mismo. Declara que no hay ningún mandamiento mayor a estos dos. Mateo lo pone en forma más radical cuando dice que el segundo mandamiento es equivalente al primero. El escriba finalmente concuerda con Jesús y le repite el Shema, pero le quita esa expresión de amar a Dios con toda la racionalidad, retomando la expresión del Deuteronomio, y termina afirmando que amar a Dios, al prójimo y a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Al captar en él esta sensibilidad, el Señor le confirma que no está lejos del reino de Dios, es decir, está lejos de descubrir que la relación con Dios está centrada en el amor. Dios no quiere cultos, sino apertura a su amor, que a su vez nos capacita para amarlo en reciprocidad, amarnos a nosotras y nosotros mismos, amar a las demás personas. No hay ningún mandamiento mayor que estos. Ya decíamos desde el inicio de nuestra Eucaristía que sin duda el tema central de las lecturas de este día es este amor que se nos invita a profundizar, a conocer. La relación del ser humano con Dios. Ya hemos dicho en otras ocasiones que mandamiento significa eso, confiarle a alguien, poner en las manos de alguien algo que para nosotros es preciado, es importante, pero que implica también dejárselo en sus manos, encargárselo, porque también es importante que viva, que experimente eso que le estamos encargando. Este mandamiento, los dos fundamentales, el primero y el segundo, que como ya decíamos, van necesariamente relacionados, tienen que ver con el amor. No hay nada más importante en la vida de un ser humano que estas relaciones interpersonales.
lo que le da sentido a nuestra vida es eso, lo que anhela nuestra conciencia, nuestro querer, realmente lo que satisface nuestro anhelo de plenitud es encontrar este tipo de relaciones. El texto no subraya que, sobre todo el referente que hace al texto del Deuteronomio, el recordar, Shema significa eso, escuchar, pero recordar, hacer presente esta voz de Dios que a través de Moisés llega a su pueblo, invitándole a que no haya un instante de su día que no tenga toda su atención y su confianza puesta en el Señor, que viva cada momento de su cotidianidad sabiendo que Dios está a su lado, pero siempre está discretamente. Es por eso importante que al estar atentos y atentas, pues toquemos base, diríamos en lenguaje contemporáneo, le preguntemos a Dios, confiramos con Dios cómo vemos las cosas, pidamos luz para poder actuar correctamente en la relación con nuestros hermanos y hermanas. Finalmente, ir construyendo estas otras dimensiones del mismo mandamiento que son el amor al prójimo y el amor a uno mismo, a una misma. Hay cosas interesantes que quiero destacar. El amor a lo largo de nuestra vida va cambiando. Eso que le llamamos amor. No me voy a meter mucho en esto, lo he explicado muchas veces. Ya sabemos que en la tradición cristiana hay el amor de Eros, que es más vínculo de necesidad, un poco instintivo, el amor de filía, aquello que nos vincula, que nos atrae a las cosas que nos gustan, a las que somos afines, y finalmente este amor de agape, que es al que Dios nos invita. Me llama la atención que el texto del Deuteronomio, habrán notado ustedes que empieza el primer mandamiento que Dios, o la primera instrucción, digamos, que el Señor le manda a Israel a través de Moisés es teme a tu Dios, teme a tu Dios. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que en nuestro desarrollo como seres humanos, conforme vamos creciendo en conciencia, y hay elementos de la realidad que nos quedan fuera, cuando estamos muy pequeñitos, a veces no tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, no tenemos la capacidad de captar que nuestras acciones y decisiones afectan a quienes nos rodean. Y necesitamos una figura de autoridad que nos haga ver eso. Muchos santos grandes, el mismo San Ignacio, decía que cuando menos para que la gente no se vaya por el abismo, o como me gusta decir a mí, el abismo de la perdición, o como me gusta decir a mí, para que no se pierda en los laberintos de su egoísmo, pues necesita una figura que le imponga una cierta autoridad, como papá y mamá, ¿no? Que le pone límites al niño o a la niña, límites que están llamados sanamente a ayudar a ese chico, a esa chica a salir de su ego y a captar que convive en el mundo con otras personas que tienen igual valor, igual importancia. Después de esta llamada al temor, en la, digamos, en el lenguaje tradicional de la espiritualidad, se llama atrición a eso. Ya hemos hablado muchas veces de la contrición, pero no tanto de la atrición. Algunos de nuestros abuelitos o abuelitas crecieron en una religión de la atrición, del miedo, ¿no? Y pobre de ti, porque si no Dios te va a castigar y ta, 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 ta. Desde luego que le colgaban a Dios cosas que no le tocaban. Por eso en ocasiones es parte de esta visión un poco inmadura, infantil de la relación que Dios quiere tener con sus hijos y con sus hijas. Necesitamos madurar. Tarde o temprano tiene que llegar el momento en que no vas a tener un policía o un papá o alguien que te imponga algunas reglas para llevar en paz la convivencia con las demás personas. Lo que queremos es desarrollar una sensibilidad que nos capacite para formar comunión, para eh, ayudarnos mutuamente, para aportar lo que cada quien tiene en la construcción de esa realidad común y también en la construcción de realidades interpersonales. Muchas veces subrayamos tanto la comunidad,
que no nos damos cuenta que dentro de esa comunidad también hay estos encuentros entre dos personas que participan en la comunidad y se enriquecen mutuamente a través de este amor compartido. Segunda cosa que me llamó la atención, les comentaba que el Señor Jesús introduce en su versión del Shema o de la Shema esta expresión con toda tu mente, con toda tu psique. Puede tener varios significados. Eh, Primero que también llama la atención es que el escriba no se lo repite como él lo dijo, se lo repite como está en el Deuteronomio, ¿no? Es decir, no entiende lo que Jesús le está diciendo con esta adición de, más que la mente, la capacidad racional. En el fondo, yo siento que nos está diciendo que el camino cristiano es un camino hacia la condición de adultos, de podernos sentir hijos e hijas de Dios, pero desde una relación de libertad absoluta, que es la que nos capacita para que el amor verdadero eche raíces en nuestro corazón. A lo mejor nos falta mucho por caminar. A lo mejor sí necesitamos un rato de tener a alguien que nos ponga ese tipo de reglas y limitaciones, etcétera. Y para eso es importante acudir a la cita con el Señor y darle libertad, ¿no? Cuando hacemos silencio en el corazón, cuando practicamos nuestra oración contemplativa, hay días en que a lo mejor digamos, el intercambio, la presencia, la comunicación con Dios, pues es muy rica, muy gratificante, nos transmite luces, nos transmite eh, emociones muy pertinentes, muy buenas. Hay días en que es muy seca, hay días en que, pues, simple y sencillamente no sentimos a Dios. Todo esto es parte de este camino de crecimiento y la invitación final que hace la Shema de confiar a Dios, de poner como centro absoluto de nuestra vida a Dios, nos le permite al Señor acompañarnos para que vayamos madurando y sí llegue el día en que podamos encontrarnos con Dios como adultos y podamos con toda transparencia compartir con Él nuestra vida y ver la manera como Él nos comparte nuestra vida y desde lo que ese amor significa, empezar a amar en ese mismo estado de enamoramiento a nuestros hermanos y hermanas. Efectivamente, no se puede separar una cosa de la otra. Realmente nadie puede amar a Dios y no amar a su prójimo. Nadie puede amar realmente a su prójimo con amor de agape sin amar a Dios. Y lo mismo puede ser dirigido a nosotras y a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a dar ese paso para que nuestra racionalidad, esta manera adulta de entender el mundo, reconociendo sus fragilidades. No es un mundo de superhéroes, es un mundo de peregrinos, camino de la vida plena, de peregrinas que buscan esta vida plena y en la cual nos podemos acompañar y ayudar mutuamente. Que desde esta versión adulta, madura, podamos vivir nuestra vida con Dios y también eso nos capacite para amarnos correcta, constructivamente a nuestros hermanos y hermanas y a nosotras mismas, a nosotros mismos. Que así sea. Les invito a que durante toda esta semana meditemos y dejemos que se convierta en realidad, se asiente como parte de nuestro camino, el reconocer este sacerdocio único de Cristo. Ya hemos dicho que lo que hace el sacerdote es presentar la ofrenda y la bendición de Dios hace que esa ofrenda se haga sacra. Sacrificio significa eso, hacer sacro, hacer sagrado. Y sagrado es verdadero, es decir, que las cosas lleguen a ser lo que pueden ser, que nada les impida alcanzar la belleza, la perfección, la armonía que Dios tenía en mente cuando las llamó a la existencia. Tómate un ratito
todos los días en la mañana y ponte en las manos de Cristo. Deja que Él te ofrende al Padre, que tu vida con todo lo que tiene, cómo está, con sus aciertos, con sus fortalezas, también con sus oscuridades, con sus infidelidades, que todo tu ser en manos de Cristo sea ofrecido al Padre. Verás que la manera como Dios santifica es inundando de su amor todo aquello donde ese amor ha sido desterrado, olvidado, donde la distracción nos ha impedido reconocer cuál es nuestra dignidad de ser imagen suya, hijos e hijas de Dios. A través de este ponerte en las manos de Cristo para que Él te ofrende al Padre, en ese abandonarte totalmente, como nos invita el Shema, ir experimentando en el fondo de tu corazón cómo Dios te va haciendo cada vez más sagrado, más santo, finalmente más verdadero. Así podemos amar y llevar una buena noticia al mundo. Que tengan un buen día y una muy linda semana. Dios con ustedes.